Vamos a saludar a Nur, vamos a ver cómo me va con el apellido, Kormosh. Es una activista y periodista, vive en Alepo, una de las ciudades históricas más bellas del mundo, Alepo, absolutamente destruida por tantas guerras. La Alianza Islámica, organismo de liberación del Levante, y otras facciones opositoras apoyadas por Turquía, entraron este viernes en 2 barrios de Alepo, al norte de Siria, después de 3 días de ofensiva contra las tropas regulares sirias. La primera pregunta a Natasha, agradeciendo su traducción para Nur Kormosh, es: aquí, este es un activista y periodista que vive, es local. Aquí, Natasha, está peleando ¿quién contra quién? Hi, Noor. Thank you so much for coming on the show. Can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you so much. Perfect. So our first question for you today would be, you're a local, you live in Aleppo, you're a journalist living in the region. Who exactly is fighting against who? So basically, it all started on Wednesday's dawn on the 27th of November 2024. The opposition forces launched a massive military operation targeting the Syrian regime forces in the western countryside of Aleppo. So basically, the opposition forces are currently still fighting against the Syrian regime forces. So at the beginning, the title of the operation was Deterring Aggression, which was mainly as a response to the continuous targeting of the Syrian regime to civilian areas in the cities of Idlib and opposition-held areas of the countryside of Aleppo. So currently the opposition is leading the attack, and currently they are pushing forward, taking massive territories and areas from the Syrian regime forces and locations. Pues nos dice que básicamente todo esto comenzó el 27 de noviembre del 2024. Nos dice que las fuerzas de oposición lanzaron una operación militar atacando al régimen que está al occidente de Alepo. Nos dice que las fuerzas de oposición siguen peleando básicamente a esas fuerzas del régimen, que al comienzo lo que decían era que querían una respuesta a ese continuo ataque del régimen en la área de Idlib y también a las afueras de Alepo. Entonces nos dice que ahora mismo ese es el conflicto que se está presentando, la oposición atacando y presionando al régimen y pues tratando de tomar esas áreas que están siendo atacadas por el régimen. Y precisamente, ¿a qué se debe esta escalada militar entre los rebeldes y las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad? Esto es un escenario donde el primer ministro Netanyahu intenta abrir un nuevo frente en esta guerra en la región. So could you tell us, what is the reason for this military escalation, and what would be the role with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in this? Actually, from my own perspective, connecting between the situation in Lebanon, the conflict with Israel and the Hezbollah and all that, with the beginning of the military operation of the Syrian opposition forces, is actually only somehow related, because Israeli attacks on Hezbollah areas on Syria drastically weakened the fighting party, and we all know how Hezbollah is a massive supporter of the Assad forces and helped Assad committing genocides against civilians' territories here in northwestern Syria. But the main objective, and of course I'm quoting from military resources of the opposition forces, the main objective of the operation is to stop Assad from targeting civilian areas in Idlib, as in the latest period, Assad forces and the Russian forces supported with this Iranian allies started targeting civilian areas with suicide drones,
which massively impelled and impacted the civilian lives, resulting in tens and hundreds of casualties. That's actually the main objective of the operation. But after that, the opposition started pushing forward, actually taking up to 400 square kilometers from the Assad regime forces. Pues nos dice que desde su perspectiva conectar todo lo que está pasando con el Líbano, Israel, Hezbollah, pues es bastante complicado porque nos dice que Hezbollah ha apoyado a Bashar al-Assad y lo ha ayudado a cometer estos genocidios en contra de la población civil. Nos dice que el comienzo de esta operación realmente por parte de la fuerza de la oposición nos dice que lo que hace es defender precisamente a esos civiles. Ese es el objetivo que ellos tienen. Y pues nos dice que Hezbollah apoya al Assad, a sus fuerzas, ha ayudado a este genocidio de civiles en el occidente de Siria, pero pues nos dice que el objetivo de la oposición y de las fuerzas de oposición es mucho mayor. Nos dice que pues lo que buscan es rescatar todo ese territorio y evitar que sigan los ataques de civiles en la zona de Idlib. Por eso estas fuerzas de oposición siguen, enfrentándose con las fuerzas del régimen y defendiendo esas vidas de civiles y cientos de muertos que se han convertido en objetivos del régimen. Entonces nos dice que la oposición lo que comenzó fue a presionar mucho más y recuperando casi 400 kilómetros cuadrados de territorio. Alepo lleva aproximadamente 8 años bajo el control de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Esto que estamos viviendo hoy y desde el miércoles era algo que para muchos era impensable. ¿Cree que esto podría escalar a un movimiento que acabe con una guerra civil que tiene 13 años? Do you think this could escalate into finishing the civil war that's been going on for the last 13 years? Actually, if I can... my perspective, I'm sure that the international community sees it as a civil war, but it's actually began as an uprising against an injustice system and regime here in northwestern Syria. So those who are fighting, actually, most of them were displaced from their own villages and hometowns. I have many friends who are currently fighting there, and they were displaced from their country, from their homelands in the western countryside of Aleppo. And I could see the joy in their eyes after returning to their homes, after they were occupied, if it's the right term to use, by the Assad regime, the Syrian regime forces. The displacement journey for over 2.5 million people could end, and they could return to their villages and hometowns. But on the contrary, after the opposition forces took control of Aleppo city, they immediately addressed civilians. We have no business with you. We will not be interfering with your lives. Bueno, estamos perdiendo la conexión con el invitado. Nos iba respondiendo que desde la perspectiva de la comunidad internacional se puede estar viendo esto como una guerra civil. Nos dice que él no lo llamaría así porque simplemente es una pelea que hacen estas fuerzas de la oposición en contra de un régimen injusto que los ha venido atropellando. Están peleando en contra de ese desplazamiento que se ha visto en los pueblos cerca de Alepo, y nos dice que amigos de él incluso están peleando en contra de este desplazamiento de sus casas, tuvieron que salir del lugar donde viven, específicamente al occidente de Alepo, y pues la felicidad en sus caras al recuperar sus hogares pues fue impresionante, y lo pudo presenciar porque básicamente es una ocupación por parte de las fuerzas del régimen, este desplazamiento de casi 2.5 millones de personas que pueden ahora volver a sus pueblos, a sus lugares. Así que por eso él no lo describiría como una guerra civil lo que se está viviendo. Por el contrario, estas fuerzas de la oposición están queriendo retomar el control y pues evitar que los civiles sigan siendo afectados por las fuerzas del régimen y que no interfieran en sus vidas. Siria parece sobre todo una guerra proxy también entre grandes potencias, desde Rusia hasta Estados Unidos, pero ¿qué papel está jugando China
si es que tiene alguno relevante, señor Kormos. We'd like to know, given that this is a war between some of the world's biggest powers, what role is China playing in it all, if at all? Basically, China is only playing political role. They somehow economically supported the Assad regime through financing its drastic and deteriorating economic. But basically, China and Russia played vital role in vetoing important resolution that could help the civilians in the area, that could help the displaced in the area. So both China and Russia played vital role in hindering the humanitarian efforts to support the Syrian people, and especially those who were displaced from their hometowns and villages. And of course, China played an important role in supporting the regime economically after the international sanctions and its economic deterioration. Pues China y Rusia han tenido un rol político bastante importante. De alguna manera, pues están ayudando y asistiendo económicamente al régimen de Assad, financiando su economía, sus políticas drásticas y que van en deterioro. China y Rusia, sin duda, nos diría que cumplen un rol absolutamente vital, y también han vetado algunas de las resoluciones importantes que pueden ayudar a los civiles en el área y a esas personas que han sido desplazadas de los lugares en los que habitan. ¿Esta va a ser una operación específica o cree que puede ir a llevar a una guerra, revivir una guerra de más largo alcance? Do you think this will be a very specific operation, or could it lead to an even wider war? What would you say? Well, actually, to be honest, even as activists and journalists here on the ground, we were surprised by the massive advancement of the opposition forces. The name of the operation was basically deterring aggression, so most of us really thought it would only seize a few points, and such as the 46th Regiment base of the Syrian regime forces, where massive artillery shelling were targeting innocent civilian areas in northwestern Syria. But after the opposition forces took almost half of Aleppo city, and currently they're advancing to take the entire city, we could only see the regime forces going backward. And this could really reach the 2019 Sochi borders. If you remember, there were massive battles and ongoing escalation back there, where the opposition forces were pushed back, actually. But currently, they are really advancing into the 2016 and 2014 borders, and they might take the entire city of Aleppo, which is considered as a great and massive strategic advancement. And there are currently talks about some military operation targeting their YPG allies on Tel Rifat area and the countryside of Aleppo too. So this really could be a situation-changing operation, and this could really be the beginning of the fall of the Assad regime. Noor, thank you very much for your time. Good luck with your work, and we hope Aleppo, your country, will be in peace very soon. Thank you so much. ¿Qué dijo Grace? Bueno, que para ser honesto, él como un periodista y como un activista que está en el terreno se vio sorprendido por este avance que han tenido las fuerzas de la oposición por el nombre de esta operación, que era disuasión de la agresión. Pues pensaron que iba a ser algo breve, que no iban a avanzar mucho, simplemente querían defender a las personas que estaban siendo desplazadas y atacadas, pero nos dice que están avanzando tanto que esto podría ser mucho más de lo que previeron. Nos dice que pues puede llegar incluso a ser una avanzada de las fronteras que se vio en 2016-2014 en esas batallas, y puede escalar incluso a ese punto. Pueden tomar todo Alepo y puede hacer un avance estratégico muy importante. Ya se está hablando dentro de los militares que pues la situación puede ser bastante complicada y el comienzo del fin del régimen de Assad.